Estuvimos tratando en nuestro último tema acerca de las decisiones, qué es lo que debe regir en la vida de un creyente cuando va a tomar decisiones. Estábamos hablando que es en la vida del creyente como ese semáforo lo fue en el libre albedrío, ahora en Cristo Jesús. Las decisiones de un creyente deben ser bajo la palabra de Dios, que es la norma de vida. En segundo lugar, la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, imposible. Muchas personas, encontré un hombre hace muchos años que decía: me he leído 20 veces la Biblia, y con mucho orgullo, pero cuando le pregunto si usted llega a morir hoy, ¿a dónde cree que va? Dice: Chuchito tendrá algo, yo no sé. ¿De qué sirve leer la Biblia si el Espíritu Santo no está obrando? ¿Y cómo puede obrar el Espíritu Santo si no estoy convencido por la palabra, por el Espíritu, de mi pecado y mi necesidad de arrepentimiento, de tener un encuentro con el Señor? El Espíritu Santo es el poder en la vida del creyente para vencer, para fortalecerse y para crecer. Pero el verdadero amor tiene que ver con las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Muchas personas quieren tomar la vida de iglesia, los ministerios, las actividades, para llenar un vacío emocional, para llenar un vacío espiritual, para para quitar un poco la conciencia que le acusa, involucrándose en cosas. Pero por más que hagamos cosas, si el amor de Dios no actúa en nosotros, nada hacemos. Estábamos viendo que Dios derramó su amor en nuestros corazones, y es con ese amor que nosotros amamos. Es con ese amor que yo ya no puedo decirle a mi esposa: se nos está acabando el amor. Yo tengo que decirle que yo ya no estoy sintiendo el amor que antes sentía por usted, porque es que usted está portando muy mal, porque es que usted a mí ya no me está... Mire, eso en un inconverso. Pero en un creyente no debe ser. Y la razón es ¿cuál? Que el amor de Dios fue derramado en el corazón de él. Y resulta que el amor de Dios no está basado en emociones. La emoción sube y baja. Si se porta bien, emocionalmente estoy bien. Sentimientos. Sus sentimientos es eso que me atrae, pero en cualquier momento deja de atraerme. Ni sentimientos ni emociones es amor. Pero Dios no nos ama con eso. El amor de Dios es el amor que entrega, es el amor que sacrifica, es el amor que lo da todo en beneficio de la persona a quien se ama. Y lo hizo Dios en base al pecado del hombre. Lo hizo antes de la fundación del mundo, pero sabiendo que el hombre iba a aborrecerlo a él lo amó. No hay excusa para yo decir: a mí no me pueden obligar a estar con alguien que yo ya no amo. No, un momentico. No tiene que ver si me gusta o no me gusta. Esas son emociones, esos son sentimientos, pero sentimiento no es amor. Entonces, cuán importante es entender que yo debo de amar como Dios ama. Y no porque yo amo a Dios, sino porque Dios me amó primero, dice 1 de Juan. En segundo lugar, el Señor dice: usted no puede amar a su prójimo si usted no se ama a sí mismo. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Y es que si yo no siento el amor de Dios, si yo no soy amado por Dios, si en mí hay un vacío, ¿cómo voy a amar a otra persona? Muchas personas están llegando a un matrimonio para ser amadas, porque hay desamor. Pero un momento, cerciórese antes de casarse si la persona, la mujer o el hombre con que usted se va a casar, tiene el amor de Dios. Si no tiene el amor de Dios, usted está en un problema, porque usted va a tener que llenarle la necesidad de amor a esa persona, y es imposible. Ningún ser humano puede amar a una persona como una persona quiere que se le ame. Solo Dios puede hacer eso. Pero cuando ya somos creyentes y el amor de Dios está en mi corazón, soy llamado a amar a mi esposa Carmen, por cualquier sea la situación. Ahora, la naturaleza pecaminosa que no se ha ido en mí va a cumplir una labor muy importante, y es que cuando yo dejo a mi Señor, cuando yo dejo de tener una relación con el Señor como hijo de Dios, entonces el viejo hombre, la vieja carne, empieza a amar a su manera. Y yo voy a amar a mi esposa en la carne, no en el espíritu.
Y voy a ser egoísta porque el amor natural es egoísta. Ama si se le da algo. Cuida si lo cuidan. Así que lo que vamos a ver ahora con respecto a la vida en el Espíritu es fundamental para usted poder entender cómo puede amar a su esposo siendo tan difícil este hombre. Siendo tan inconverso. ¿Cómo puedo amar a este hombre creyente, a este hombre que es mi esposo pero es inconverso? Una hermana hace años me decía: hermano Julián, ya encontré la solución con respecto a mi matrimonio. Le dije: cuénteme. Hermano, usted sabe que yo a ese hombre yo ya no lo soporto. Y la solución fue que me casé en yugo desigual. Como me casé en yugo desigual porque yo creí que era creyente, ese yugo desigual Dios no lo aprueba. Lo que significa es que ese matrimonio no es verdadero. Por lo tanto, me puedo divorciar. Ah, qué silogismo. Qué manera de razonar tan medida a la conveniencia nuestra. El asunto es que Dios no piensa así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo Jehová, ni sus pensamientos son los míos. Entonces, Dios nos manda al verdadero amor. Yo no volví a esa congregación porque yo no soporto al hermanito tal. Yo no volví a involucrarme porque no soporto a la hermanita tal. Yo no he vuelto a esto porque eso es una mano de hipócritas. Mire, usted está actuando perfectamente como el hombre o la mujer que obra en la carne. Y si habla de pedir amor, usted está levantándose como la persona del desamor. No es fácil. El Señor dijo: a ustedes les enseñaron, amén, a los que os aman, mas yo digo: amad a vuestros enemigos. ¿Y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Y si vuelve y falla, vuelve y perdona. Y si vuelve y perdona. ¿Es fácil amar como Dios ama? No es fácil. ¿Es fácil como Dios le ama a usted cada cuanto que usted peca contra Dios? Ah, cuando yo pienso con respecto a Dios, ahí me interesa que Dios me ame en abundancia. Vamos a continuar. Entonces, el hombre natural versus el creyente. Y aquí vamos a basarnos en Romanos capítulo 8. Miren, vamos a tener unos 3 pasajes muy importantes, 3 cartas muy importantes. Dentro de esas cartas está Romanos. Y la carta de Romanos nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Este capítulo está en un contraste entre el hombre natural. Y ustedes pueden notar aquí que este hombre natural tiene un corazón, tiene todos los animalitos impíos de la Biblia. Significa que es un corazón en tinieblas y en oscuridad, donde reina el enemigo, donde reina el pecado. Y el Espíritu Santo está lejos, fuera, aparte. Pero acá tenemos al creyente, donde el Espíritu Santo entró, moró, es controlado por el Espíritu Santo y el enemigo está afuera. El contraste. Ahora, Romanos capítulo 8 tiene que ver con las cosas que tienen que ver con el mundo de la carne, del hombre no regenerado, y con el creyente. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 3 pasajes. Romanos, 3 cartas. Efesios y Gálatas. Son las 3 cartas magnas que hablan de la vida en el Espíritu. Y no vamos a leer todos los capítulos de una vez, sino que he extraído las frases de los versículos que tienen que ver con la vida en el Espíritu. Entonces vamos a encontrar la primera. En Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 7 encontramos que el creyente, para los hijos de Dios, tenemos 2 naturalezas. Romanos capítulo 7, versículo 23, dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él expresa con angustia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la lucha de un verdadero creyente que combate con respecto a la carne que mora dentro de él. Mire, no le eche la culpa a nadie de lo que a usted está pasando. Nosotros somos responsables porque nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el amor de Dios dentro de nosotros y tomamos decisiones erróneas. El asunto es sobre qué base estoy tomando decisiones. Muy seguramente sobre la base de la carne, cuando recibo malas consecuencias. Pablo dice: hay una ley en mí. La advertencia es: cuidado, que el peor enemigo es usted.
no los demás. Pero en Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay dos leyes: la ley del pecado y la ley del Espíritu en la vida de un verdadero creyente. Amén por eso. Me hace diferente al mundo. Pero no solo hay dos leyes de naturaleza, hay dos mentes. Capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, el hombre natural pues. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Características de un creyente es que nuestra mente está en las cosas del Espíritu. Capítulo 12, verso 1, nos dice: me lo enseñaron los libros, me lo enseñó la universidad, me lo enseñó el colegio, me lo enseñó en las películas, la sociedad. ¿Cómo aprendo todo un sistema de pensamiento mundanal? ¿Cómo lo hago? Voy creciendo y eso me inunda. Pero ¿cómo desaprendo eso? Con la palabra de Dios. Ahora necesito inundarme de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo empiece a mostrarme la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Mucho de lo que está pasando en nuestra vida es que todavía no hemos desaprendido. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo la palabra de verdad. Porque no estamos involucrados, como decía David ahora. Cuán importante es cuando usted siente triste, usted pueda poner música cristiana. Mire, aún eso. ¿Saben que las canciones, los himnos son, alguien dijo que eran oraciones cantadas? Y mucho más, cuando usted pone cuidado a lo que canta y se identifica con que sea doctrina lo que esté cantando, no emoción. No canciones románticas, evangélicas. No, que sea la palabra de Dios que la esté cantando. Entonces, la carne es enemiga de Dios. Ahí hay otros pasajes que hablan de que tenemos la mente de Cristo y hay otros. La carne es enemiga de Dios. Verso 7 del capítulo 8, dice la Escritura: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque, 8:7, me pasé del otro. Dice acá: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La persona inconversa no puede entender las cosas del Espíritu. A veces uno se sorprende: pero es que yo tanto que le he hablado a mi hijo de Dios, y yo tanto que esto, y a veces le queremos exigir a las personas no creyentes que se comporten como creyentes. Es imposible. Si una persona, un creyente, se casa en yugo desigual, siendo consciente que es yugo desigual, no piense que va a pensar como cristiano el inconverso con el que usted se está casando. Es imposible. Es enemigo de Dios. La carne no agrada a Dios. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi amor, camine para una rumba, camine para de tal sitio. Mi amor, pero es que hay una reunión. Usted y sus reuniones, qué pereza. Yo tengo unos amigos para que disfrutemos. Pero yo también tengo unos creyentes tan achapados, tan aburridos. Mire, agua y aceite. Cuidado, jóvenes, con el matrimonio. Y los que ya están unidos en matrimonio, no se separe del personal inconverso. Ore por él, por su salvación, pero viva como creyente, no se deje contagiar. Sea luz para su esposo o para su esposa. El creyente pertenece al Espíritu. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, sin duda, una de las cosas fundamentales y esenciales para la vida de una persona es saber si el Espíritu Santo mora o no mora. Muchas cosas cristianas, evangélicas, son muy hermosas. Eso no le hace a usted cristiano. El nuevo nacimiento es lo que le hace un hijo de Dios. No la saturación de cosas cristianas o espirituales. Es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, tener el Espíritu dentro. El cuerpo del creyente es para la vida. Estos versículos nos hablan que nuestro cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo, y que ese cuerpo está para la resurrección en Cristo.
Solo por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es imposible yo esforzarme a ser mejor cristiano a través de mis buenas ideas. No, mira, yo sé cómo vencer la tentación. No necesito mantener en la iglesia, no necesito mantener pegado en la Biblia. No, uno sabe hasta dónde llega. Mire, la vida en el Espíritu no es conforme a las fuerzas del creyente, es conforme al poder del Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el poder de Cristo también en el creyente. No pelee con el mundo con sus fuerzas, va a perder al 100%. Luego dice la palabra de Dios que los que son guiados del Espíritu de Dios son de Dios. Confirmación. El Espíritu es nuestro intercesor. Y esto es muy hermoso. Vamos a ver este pasaje. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de vivir como conviene, no lo sabemos. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no tengo que ser el teólogo, no tengo que ser el gran espiritual. Hermanos dicen, hermano Julián o hermana tal, ore usted porque Dios la escucha a usted. ¿Han escuchado eso alguna vez? Si un creyente le está diciendo a otro creyente, ore usted que es que a Dios a usted sí lo escucha, usted está desenfocado. Usted no sabe qué privilegios tiene como hijo de Dios. El Espíritu Santo va a utilizar sus palabras, así sean palabras de bebé que no se entienden, pero el Espíritu las traduce. El Padre sabe lo que está pasando allí. A lo que se refiere es que tenemos una ayuda, un intercesor. Entonces, el Espíritu Santo hace que estemos en la voluntad de Dios. Él es el que hace que nosotros no nos desubiquemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ser cristiano sí es difícil, pero no es una tarea imposible de llevar, porque el Espíritu mire todo lo que está haciendo en beneficio suyo y en beneficio mío. El asunto es, ¿estoy dejando actuar al Espíritu Santo? Mire, no tiene que ver con lo que los demás hagan o dejen de hacer. Tiene que ver con su vida, con su relación con Dios. No tiene que ver con iglesia. Me explico, estamos hablando de iglesias centradas en las Escrituras. Que uno a veces se centra mucho en lo que está pasando dentro de la iglesia, pero no me estoy centrando mucho en lo que está pasando dentro de mi corazón, de lo que está pasando con mis malas motivaciones, con mis malas decisiones, y muchos de los problemas están ahí. Continuamos entonces, Efesios, entramos a la otra carta, Efesios 4:17. Entonces empieza el imperativo de no andar como mundanos. Es el énfasis claro que debemos de cuidarnos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos la mente de Cristo y estamos pensando como el mundo está pensando. Ese es un problema. El problema de la iglesia no es la falta de actividades, no la falta de un líder que nos haga sentir, no es la falta de muchas cosas que la sociedad está pidiendo a gritos de lo que los demás hacen. El problema del creyente hoy en día está en que no hay una vida abundante, que el Espíritu Santo no está controlando y que no me estoy deleitando en la presencia del Señor, y difícilmente el Espíritu puede obrar. El creyente tiene el ejemplo de Cristo, y allí es muy claro que nosotros estamos con todo lo que Cristo quiso enseñarnos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Ojo, ¿por qué toda mi vida es un desorden? A ver, Cristo no enseñó eso del desorden.
Pero si usted verdaderamente nació, si usted verdaderamente escuchó el Evangelio, y si usted verdaderamente es un hijo de Dios, no debería de estar así. Surge la otra pregunta, entonces cuestiónese un poco qué está pasando. El imperativo de despojarnos de la vieja manera de vivir viciada con los deseos engañosos, verso 22, ahí lo tiene. Renovados en el espíritu de la mente. La renovación nuevamente nos involucra desaprender las cosas del mundo e involucrarnos con las cosas de Dios, vestidos del nuevo hombre creado para justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad, estilos de vida, convicciones, principios que son de un verdadero cristiano. ¿Cómo adquirió usted eso? Mire, yo eso lo adquirí cuando me dijeron que me iban a dar el ministerio de tal cosa. Cuando me dijeron que me iban a involucrar en tal cosa, yo me volví así. No. Eso tuvo que ser en el momento en que usted nació de nuevo. Todos los verdaderos nacidos de nuevo somos una bomba de poder del Espíritu Santo. Y todo lo tenemos para vencer y triunfar. Si usted no está venciendo, si usted no está triunfando, pregúntese ¿cuánto tiempo está dedicando usted a qué? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿A qué dedica más tiempo? ¿Cuáles son sus prioridades, su escala de valores? El imperativo de no contristar al Espíritu Santo, verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu mora. Pero el Espíritu no es un poder o una fuerza o una energía como los propagadores del error, testigos de Jehová, enseñan. No es así. El Espíritu es la persona con mente, voluntad y emociones, la persona de Dios que se contrista, se pone triste, como cuando la esposa suya le responde re feo, cuando su hijo no le obedece y le trata mal, usted se pone triste porque siente, porque hay dolor, porque hay amor. El Espíritu se contrista también con el pecado en la vida del creyente. Capítulo 5 de Efesios. Imitad a Dios como hijos amados. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no es el centro para imitar. Pablo vio a Cristo como el centro para imitar. Ahora, imitad a Dios. Somos llamados a vivir como hijos, andando como Él. Andad en amor. Ese andar en amor involucra amor de Dios, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, andad como hijos de luz, no como las tinieblas. El andar es un estilo de vida que tiene que ver con nuestras decisiones, en la luz o en la oscuridad. Examinen cada cosa, que sea agradable al Señor, verso 10. Examinar todo lo que está a nuestro alrededor, comprobando lo que es agradable al Señor, dice aquí. Comprobando es escudriñando qué de lo que no es de Cristo se está queriendo vincular en mis decisiones. No participar de las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas. Participar de las obras de las tinieblas significa familiarizarse con ellas. Algunos pueden hacer lo que sus compañeros de trabajo, que es tan difícil para muchos creyentes vivir o trabajar en empresas donde las charlas de sus compañeros son mujeres y son charlas obscenas. Entonces, esos son tinieblas, no participe de eso. Otros, espectacularmente para los chistes verdes. Y el creyente es Juan Gabo de la risa, pero dice: pero yo no me digo ni uno. Pero se los goza todos, se los come todos. No participar de las obras de las tinieblas. Obras de las tinieblas, creyentes que pueden participar viendo películas de terror. Miren, les voy a decir una cosa. Hace años atrás, en mi vida cristiana, de joven, en Calarcá, sábado, 11 de la noche, ¡pam! Televisión, propaganda. Ya viene tal película, era de terror. Y el Espíritu me dijo: no la vea. Eso no es para usted. Y yo dije: ay,
pero no está tan pesada, parece. Me puse a verla y la vi, y sí me estaba pegando sus sustos, hasta que comerciales. Voy a la cocina para prepararme un fresquito, y el fresquito fue una sombra que por la pared iba subiendo literalmente y se desvaneció. Estos ojos la vieron, y yo que veo eso, y el espíritu que me dice, y yo que le dije a usted, y yo que le dije, apagar el televisor, me metí en la cama, me arropé, apagué todo. A las 3 de la mañana me despertó la lluvia, me quito la cobija acá, cuando veo un rostro asqueroso observándome, yo dije, esto no puede ser, me persigue donde quiera que, porque me puse a ver películas. Pues bien, si Fernando no recuerda, el hermano Fernando y Felipe Tomás viajaron a Calarcá, a esa casa, a orar, porque este creyente se estaba involucrando en el mundo de las tinieblas. Hermanos, no está bien. Entender cuál es la voluntad de Dios, verso 17, aprovechar bien el tiempo, examinar el andar, no como necios, sino como sabios, lo estoy diciendo de abajo hacia arriba. No pierdan la cordura, sean llenos del Espíritu Santo, verso 18, no os embriaguéis, bien sed llenos del Espíritu Santo. Es una ordenanza. Miren, esto, hay una canción que yo antes cantaba, ya no la canto. Espíritu de Dios, llena mi vida. El corito, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname. Suena muy bonito, pero no es bíblico, porque no es algo que le competa al Espíritu Santo llenarme. En primer lugar, ser llenos del Espíritu Santo no es ser bautizado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es recibir al Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Así que esa canción dice, lléname. No está fuera de contexto. No es el Espíritu quien debe llenarme. Soy yo que tengo que permitir que el Espíritu me llene. Ahora lo vamos a explicar. Hablen con salmos, con cánticos espirituales, alaben al Señor. Que esa sea nuestra manera de hablar, no hablando de chismes de este y del otro, y usted sí sabe que el hermanito tal. No, más bien, si vamos a hablar de los creyentes, hablemos bien de ellos, o cantemos al Señor. La aureola aquí suena como chistoso, pero es mejor, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gálatas 5:16 es la otra carta que habla del Espíritu. El imperativo es andar en el Espíritu, y nuevamente hay mucho imperativo porque nos está demandando lo que a nosotros nos corresponde. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, no estemos satisfechos con el mundo, con la carne. El mundo es otra cosa, con la carne específicamente. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El del Espíritu es contra la carne. Esto es del hombre natural, inconverso. Los que practican las obras de la carne no heredan el reino de los cielos. Recuerden que no estamos hablando de cristianos. Los cristianos no practicamos el pecado. Los cristianos pecan, pero el hombre inconverso practica el pecado. Es su estilo de vida. Dígale algo a ver si el inconverso le va a decir, ay, bendito Dios. Él le va a decir, eso es normal. La mentira piadosa, aunque usted no la dé, vea pailas, pierde el año. Las cosas son del que las necesita, no del que las tiene. Yo no soy celoso, usted puede tener dos, pero yo puedo disfrutar. Mire, el mundo no entiende la diferencia entre santidad y pecado. El mundo es pecado, pero para ellos es normal, relativo. Entonces, pero el Espíritu es contra la carne.
Debe de haber algo en su vida que cada vez que usted va a pecar, sienta dolor o sienta que está contra Dios. Porque si el Espíritu mora dentro de usted, usted tiene que sentir que está haciendo algo malo. Si no lo siente, pregúntese si el Espíritu Santo está dentro. Tiene que sentirlo, debe sentirlo. Es la naturaleza del Espíritu Santo decir no. Los que practican las obras de la carne no heredan el reino de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto de eso tiene usted en su vida o cuánto no tiene? ¿O cuánto de eso está disfrutando y cuánto de eso no está disfrutando? Si todo eso lo está disfrutando, usted está siendo lleno del Espíritu Santo y se está llenando del Espíritu. Si usted de todo eso no se está llenando, entonces el Espíritu posiblemente esté contristado en muchas áreas de su vida. El amor. Todo lo que usted ve es, no, es que a mí no me quieren, no, es que me ha tocado muy duro en la vida, no, es que usted qué, gozo. No, pero vea, mire, vaya la vida que me tocó a mí y siempre triste. Con la paz, peleando, es un peleador con todo el mundo. La impaciencia lo gobierna. Cosas buenas, reguis. La bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Cuánto de eso lo vivo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no hay carne? No. Significa que está sometida a la cruz de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la cruz, a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque ella ya no gobierna mi vida. Romanos capítulo 6 nos habla acerca de eso. Ahora, las tres columnas del mal en el creyente. Habíamos visto las tres columnas del mal universalmente. Pero ahora vamos a ver las tres columnas del mal en el creyente. Romanos 7. El primer lugar lo ocupa usted. La carne, su cuerpo, los deseos, las pasiones, su peor enemigo, número 1. Son la mayor cantidad de versículos que aparecen en la Biblia con respecto a la advertencia, el yo. Segundo, el mundo. El mundo os aborrecerá, Juan 15. Porque me aborreció primero a mí, dijo el Señor. Por lo tanto, ustedes no esperen que el mundo los ame. Pero esos deleites del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y uno termina comiéndose al mundo con gran deleite. Es un enemigo, se ve rico, pero causa diarrea, malestar, estomacal. Diarrea no suena bien, ¿cierto? Disculpen. Primera de Pedro 5:8. Satanás. Simón, Simón, Satanás, el diablo, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué significa? Significa que la carne obra internamente, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las avaricias, toda la cantidad de pecados salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Esa es la manera de la carne, adentro. El mundo es externo, los placeres, lo que le ponen en bandeja de plata, un buen negocio, pero usted tiene que trabajar domingos y todos los tiempos como un esclavo. Pero el mundo le ofrece a usted riquezas, vida buena, placentera, fama, todo lo que quiera, mundo. Pero Satanás trabaja distorsionando la Biblia, metiéndole a usted cucarachas, herejías. Satanás trabaja diciéndole a usted, mire, esa mano de cristianos, eso váyase más bien de la congregación, no hay nada mejor con usted, quédese en su casa, parta el pan, toma la copa, mijo, usted es iglesia, disfrútela. Ay, vida espiritual, qué maravilla, vida espiritual.
vida espiritual, está camuflado con el mundo de las tinieblas. Satanás quita la fe, Satanás nos quita la Biblia, Satanás nos quita todo lo relacionado al cuerpo de Cristo, Satanás nos quita la cabeza que es Cristo. Trabaja en la fe, critica a los creyentes, critica a los ancianos o pastores de la congregación, tiene pereza de leer la Biblia, tiene pereza de orar. Todo eso viene del mundo de las tinieblas. El acusador de los creyentes, Apocalipsis 12, le acusa día y noche en la presencia del Señor. Que acuérdese que usted hizo esto y lo otro, y va a venir a hablar de espiritualidad cuando usted esto y lo otro. Eso lo hace el enemigo. La llenura del Espíritu, ser llenos del Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Lo que significa es estar plenamente controlado por el Espíritu. Este termómetro para mí es la mejor ilustración. El mercurio nunca se va, el mercurio permanece. Solo que cuando hace mucho frío, ¿dónde está el mercurio? ¿Se ve? No, está por allá reducido casi a nada. Cuando hay pecado en la vida del creyente, ¿el Espíritu Santo se va? No, pero está contristado a lo mínimo y a lo menos. Pero cuando el Espíritu tiene espacio para controlar la vida del creyente, el termómetro va subiendo en su calor o va bajando al frío. Entonces, lo que puede decir el pasaje es más bien: llénese sin cesar, siga llenándose del Espíritu, pero es algo que le compete a su vida. El Espíritu que habita en el creyente debe controlar y dominar continuamente la vida del que lo está hospedando. Mire, hay algo muy importante para tener en cuenta, y es que el creyente no puede conseguir algo más allá de lo que el Espíritu Santo le dio. Hoy en día la gente está queriendo tener poderes y una cantidad de cosas, pidiéndolas y reclamándolas y exigiéndolas en el nombre del Señor. El Espíritu no puede dar más de lo que ya entregó. Estamos plenos, estamos con toda la plenitud del Espíritu, pero el Espíritu sí puede conseguir más del creyente. Santiago dice que nosotros no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. A veces le pedimos a Dios cosas espirituales con motivaciones pecaminosas, y el Espíritu no va a dar eso. Pero si yo permitiera que el Espíritu Santo obrase en mí, Él haría en mi vida lo que usted no se imagina. Porque cosa tremenda será lo que Jehová hará contigo, Moisés. En Deuteronomio se le dijo a Moisés: mire, cosa tremenda va a hacer Dios en su vida. ¿Qué cosa tremenda va a hacer? Todo lo que venga del Señor y no de la carne. No contristéis. En esta imagen tenemos río, claro que sí, pero sabe que todo esto era río. Entonces, está contristado, claro que fluye, claro que todo eso, pero ¿cuánta sequedad todavía hay en la vida del creyente? Y no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que usted aquí no ve al Espíritu por ningún lado. ¿Se fue? No. Acuérdense del mercurio, está re bien escondido, no se ve, contristado. Este es el río de Sin, en el desierto del Negev en Israel. Empezó así, terminó así. Pero miren lo que viene. La llenura o la plenitud del Espíritu. Estar completamente controlados por el Espíritu Santo, llenarse sin cesar. Siga llenándose del Espíritu. Vamos a ver este video. Aquí renace el río de Sin después de años de sequía en Israel, el desierto de Negev, marzo del 2014. Observen, los que pueden observar.
Por aquí viene. Mírelo. No lo pierda. Cuando empezamos a confesar nuestros pecados, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando permitimos la obra de Dios en nuestra vida, Él ha prometido una vida de abundancia. Él dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es también para los hijos de Dios, en donde nos hemos apartado de Dios, donde muchos aún se han separado de Dios, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque se ha dejado el corazón. Pero el Señor ha prometido que Él nunca nos deja, solo invocar su nombre. En Crónicas nos expresa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No importa cuál es la situación de su matrimonio, no importa cuál es la sequedad de su vida, el problema ha sido mío, ha sido mi pecado que ha estado oculto y no ha permitido que el Espíritu Santo fluya. Pero Dios ha prometido que cuando nosotros nos apartamos del pecado, el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y empieza a germinar de donde estaba el desierto de la vida de un creyente. Entonces van a ver árbol frondoso en ríos de agua. Amados hermanos, no hemos dado el lugar que corresponde al Señor ni al Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos entender, bajar nuestro orgullo y reconocer que esta vida de desierto no es una vida buena? No tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con un sitio donde me reúno, donde, claro, estamos hablando, no se va a meter a una secta, pero estamos hablando que usted no se tiene que mover donde el Señor le ha puesto. Tiene que moverse internamente. Esa tierra áspera, el Señor no la hizo áspera cuando entró en su vida, se volvió áspera, porque una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. La queja del Señor a la iglesia en Éfeso. ¿Cómo puede hacerse? Las 5 condiciones para permitir que ese desierto se llene del control del Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? 5 condiciones. Primero, no satisfacer los deseos de la carne. Ese es uno de los primeros en Gálatas 5:16. No permitir que mi manera de pensar sea la que siempre esté tomando el control. No es mi manera de pensar, es ¿qué dice Dios? ¿Lo que estoy pensando va en contra de algún principio bíblico? ¿Voy a tomar una decisión con mi familia, con mi vida, con mi trabajo, con qué sé yo, aún con la misma obra? ¿Es Dios quien le está impulsando? Segundo, no contristar al Espíritu Santo. Mire, el contristar al Espíritu Santo está relacionado con pecados. Ahí mismo en Efesios habla de esos pecados con respecto, se contrista, y son pecados que tienen que ver con esta naturaleza pecaminosa. Efesios 4:30 dice más abajito: quítese de vosotros toda amargura. Eso contrista al Espíritu Santo. La amargura contrista al Espíritu. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todos esos pecados contristan al Espíritu Santo. No apagar el Espíritu. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Vamos por un momento a leer el pasaje. Dice la Escritura: no apaguéis el Espíritu, no menospreciar la palabra de Dios, que son las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal.
Andar en el Espíritu, Gálatas 5. Uno es satisfacer los deseos de la carne y el otro es ande en el Espíritu. Y el otro pasaje es ser lleno del Espíritu Santo. Son cosas que tienen que ver con el manual de instrucciones que su cuerpo tiene su nombre, tiene su creador, tiene aquel que le redimió y le dice, ¿usted sabe cómo conducir su vida? ¿Usted sabe ese botoncito que pues, si usted lo hunde ahí, sabe para qué sirve? ¿Usted sabe que cuando usted esté en algún problema, si usted hunde tal botoncito, ese botoncito le ayuda a desatorar? ¿Cuánto conoce usted de su vida cristiana con respecto a cómo vivir en el Espíritu? Creyentes que podemos vivir amargados, una vida maluca. Ay, ser cristiano es tan difícil. La pregunta es, ¿se ha leído el manual de instrucciones? Somos responsables de las cosas malas que llegan a nuestra vida, porque no sabemos cómo se mueve este cuerpo espiritual. Le preguntaba a alguien en estos días, ¿se ha leído el manual? No me gusta, eso es un librote así. Y si me lo preguntan a mí, yo posiblemente también digo, sí, yo tampoco me lo hubiera leído. Qué pereza leer manuales. No hay nada mejor como experimentar y este botón ¿para qué sirve? Pero ¿cuánto nos devoramos y cuántos daños hacemos haciendo eso? Lo mismo en la vida espiritual. Otras condiciones que se dan por hecho: confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, involucra confesión de pecado, que no está en la lista de los pasajes que leímos, pero también la consagración del creyente a Dios. Y en esa consagración, en Romanos capítulo 6, la encontramos dentro de muchos otros pasajes más que nos hablan de la consagración. Romanos capítulo 6, verso 12, dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en Romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en la consagración integral. Entonces, ¿cuánto necesitamos entender esto? La iglesia de Corinto, de ese lugar, tenía los mejores maestros, tenía todos los dones espirituales a disposición. Pero ¿sabe una cosa? Era la más carnal, era la que más obraba en la carne. Y en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, le dice Pablo: no pude hablarlos como a espirituales, sino como si fueran inconversos. Es lo que dice el texto. No hay cristiano carnal que nace carnal, no existe. Pero Pablo dice, como a carnales, significa que él está comparando al hombre inconverso con el creyente. Y dice, oiga, no le pude hablar como un cristiano, tuve que hablarle como un inconverso. ¿Y cómo me van a decir que no están actuando como inconversos si ustedes se están dividiendo, si ustedes están peleando por esto y por lo otro? Una exhortación fuerte. Hoy el mundo, durante toda esta semana, la cruz está en su furor. Pero la cruz no es más. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos era contraria, que nos era obligada. Lo eliminó en la cruz, clavándola en la cruz.